Leemos entonces en el Evangelio de Mateo, capítulo 15 y verso 9. Dice: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esta noche vamos a iniciar estudiando algunos aspectos relacionados con la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo y lo que es la fiesta de fin de año que tradicionalmente se celebra en muchos países. Lo que nos interesa es saber si es un mandamiento de Dios, si es una conmemoración que Dios ha establecido en su palabra para que nosotros la celebremos. Y si es posible establecer también en qué época o tiempo se debería celebrar, ya que desde el inicio del cristianismo no se supo la fecha de su nacimiento, porque todos los acontecimientos estos relacionados con el nacimiento del Señor Jesucristo y su crecimiento, prácticamente los primeros 30 años, no se supo nada específico de él. Como dice aquí en Mateo 15:9, nosotros no queremos mandamientos de hombre, ni queremos plegarnos tampoco, ni siquiera en celebraciones a los mandamientos de los hombres, más cuando esas celebraciones prácticamente no son celebraciones para el Señor Jesucristo, principalmente por la forma en que se llevan a cabo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces nosotros, nuestro propósito, nuestro deseo, nuestro interés es agradar a Dios, y todo aquello que tiene que ver con el evangelio y con el Espíritu de Dios que debe regir todas las actividades que nosotros hagamos. Y ciertamente estas celebraciones de fin de año, específicamente la relacionada con la Navidad, oímos ya muy abiertamente que se habla del espíritu de la Navidad. Y realmente es un espíritu que absorbe o atrae, envuelve a la mayoría, inclusive a muchos cristianos. Y se sienten muy entristecidos aquellos que tal vez por presiones eclesiásticas no la celebran. Y otros son acusados de legalistas o de sectaristas porque no celebran algo tan maravilloso y digno como es el nacimiento del Señor Jesucristo. Y ciertamente es algo maravilloso y es algo glorioso, y de tiempo en tiempo lo deberíamos de recordar y repasar todo aquello relacionado con su nacimiento. Pero fue esta fecha o esta celebración establecida desde el principio por los cristianos, por los apóstoles o por los padres apostólicos o padres de la fe posteriormente a los apóstoles. Nosotros podemos leer en la historia del mundo,
secular, que en el siglo II después de Cristo se celebraba una fiesta llamada la Saturnalia Romana. Esta era una festividad de la cosecha que marcaba el solsticio de invierno, es decir, la entrada del sol en el signo de Capricornio. Honraba esta fiesta a Saturno, que era uno de los dioses romanos. Pero en el siglo V después de Cristo, la Iglesia Católica de Occidente, ¿por qué de Occidente? ¿Y cuál era la que se llamaba de Occidente? Pues la Iglesia Católica encabezada por el Imperio Romano, porque ya en el siglo V se había dividido el cristianismo que tenía vida o actividad en ese entonces, es decir, la Iglesia Católica, que todos decían era la Iglesia cristiana, pero realmente los cristianos habían quedado en pequeños grupos diseminados en todo el imperio, que eran los que realmente se mantenían fieles a Dios. Entonces, la Iglesia Católica que se había dividido en la Iglesia Católica de Occidente y la Iglesia del Oriente, que es la iglesia que ahora profesan todos los del área de Oriente, Rusia, etcétera, etcétera. Esta iglesia de Oriente se apartó y la iglesia romana, es decir, la de Occidente, esa estableció, ordenó que el nacimiento del Señor Jesús se celebrara en el día del sol, ya que se desconocía la verdadera fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué en esta fecha? Pues porque era la fiesta pagana o romana más popular, de más aceptación, y entonces allí se unía el sincretismo, ¿verdad?, religioso, se unía la celebración pagana con la celebración aparentemente cristiana. Pero nosotros, como decimos, queremos celebrar aquellas fiestas que Dios estableció. Y nosotros podemos en el Antiguo Testamento leer en los libros del Éxodo, Levítico y Crónicas cuáles eran las fiestas que Dios había establecido para su pueblo de Israel. ¿Y por qué nos interesa tanto esto? Bueno, porque estas fiestas establecidas desde ese tiempo son las sombras de las fiestas que ahora Dios quiere que nosotros dentro del Evangelio celebremos. Es decir, ahora como una realidad, como una fiesta verdadera de la cual aquella era sombra. Y por eso es que en el mandamiento que Dios les dio en el Éxodo Levítico decía que estas fiestas tenían que ser eternas, pero no aquellas, sino las realidades que iban a venir en el Evangelio. ¿Y cuáles son estas fiestas? Pues estas fiestas nosotros las tenemos en muchas partes de estos libros mencionados, y una de ellas es la Pascua, o Pesaj, como era dicho en ese entonces, en la cual ellos sacrificaban un cordero. Ahora, la Pascua, dice la palabra de Dios que nuestra Pascua es Cristo. Nosotros ya no vamos a celebrar el sacrificio de corderos, sino que nosotros ya celebramos que una vez Cristo fue sacrificado por nosotros, pagando nuestras culpas, pagando por nuestra redención.
Entonces la fiesta verdadera es recibir a Jesucristo, es recibir la salvación. Y por eso la fiesta era mandada eterna, ¿verdad? Ahora, la segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Y esta fiesta se llamaba Hag HaMatzah, pero era una fiesta dividida en dos convocaciones. La primera convocación era la que se llamaba Hag HaMatzah, y era la fiesta de los panes sin levadura específicamente. ¿Y qué significaba esta fiesta y cuál es la fiesta verdadera ahora? Es la fiesta cristiana de la sepultura del cuerpo carnal del cristiano en el bautismo del agua, como nos describe Romanos capítulo 6. Entonces, es la tipología clara del bautismo en aguas. ¿Por qué? Porque nos constituimos al sepultar la vieja naturaleza en panes sin levadura de Dios. La segunda convocación era hecha 3 días después, y esta es la fiesta judía de Yom HaBikurim, o fiesta de las primicias de los primeros frutos. Esta es la fiesta ahora, en la realidad, la fiesta cristiana de las primicias de los primeros frutos. La resurrección espiritual del creyente en el bautismo de aguas. Resumiendo, como eran 2 convocaciones, cuando el cristiano, después de recibir a Jesucristo, se bautiza, cumple estas 2 convocaciones en el bautismo en agua. La primera convocación cuando es sumergido, sepultado allí en el bautismo en aguas. Y la segunda como la primicia de los primeros frutos. Sale en el bautismo con una naturaleza nueva, capaz de andar en vida nueva. Y mire que perfectamente casan estas fiestas. Quiere decir que ahora nosotros no vamos a celebrar esta fiesta de los panes sin levadura, sino que ahora nosotros celebramos esta fiesta en el bautismo por aguas, por inmersión. La tercera fiesta era la fiesta de Shavuot, o de la semana, la fiesta judía. Esta fiesta era la entrega celebraba la entrega de las 2 tablas de la ley a Moisés. Y ahora, ¿qué significa esta fiesta? ¿O cuál es la fiesta cristiana que nosotros celebramos? Es la fiesta cristiana de Pentecostés. Es decir, el bautismo en el Espíritu Santo, que es el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a todos los que le han recibido y que por tanto pertenecen a Dios. Dios les envía la promesa, que es el Espíritu de Dios, para que ellos sean constituidos como templo del Espíritu de Dios. La siguiente fiesta es la fiesta judía de Rosh Hashanah, o de las trompetas. Esta fiesta ahora, como fiesta cristiana, es la fiesta de la resurrección y arrebatamiento de los creyentes cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia en ese acontecimiento dúplex o doble, que se va a cumplir un poco antes de que comience la gran tribulación. Como la palabra de Dios dice, cuando el Señor Jesucristo venga, se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todos aquellos que estemos vivos
seremos transformados y esta vieja naturaleza será revestida de la nueva naturaleza para que todos juntos, los resucitados de los muertos y los transformados que estemos vivos, seamos levantados al cielo con el Señor Jesucristo para que así estemos con Él para siempre. Esta es la fiesta de las trompetas. Y como vemos, estas fiestas hasta la anterior de Pentecostés ya se pueden celebrar, porque todo hombre, toda mujer puede celebrar su Pascua, que es Cristo, recibiendo la salvación eterna. Y también la fiesta de los panes sin levadura, cumpliendo con el bautismo en inmersión en aguas. Y también puede cumplir la fiesta de Pentecostés, recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Pero a partir de esta fiesta de las trompetas, queda en el futuro. Es decir, esta fiesta no se ha celebrado, sino que hasta que el Señor Jesucristo venga a resucitar a todos sus creyentes de todos los siglos, desde Adán hasta ese momento, y sean transformados los que estén vivos. Aleluya. A continuación tenemos la fiesta judía de Yom Kippur o de la expiación. Esta fiesta judía de Yom Kippur o de la expiación era una fiesta que establecía un tiempo límite para arrepentimiento de todos los israelitas. Y el que no la cumplía y no se arrepentía era borrado de el pueblo de Dios. Es decir, hasta ahí terminaba su oportunidad de arrepentimiento. Y aquí, ahora, en el Evangelio, la fiesta que ahora es la realidad de esta fiesta de Yom Kippur, es la fiesta de la segunda venida de Cristo a la tierra. Y aquí no hablo del arrebatamiento y resurrección de los muertos que se dio previamente, sino que aquí hablo de la segunda venida del Señor Jesucristo para tomar los reinos de la tierra. Cuando esta fiesta se dé, la segunda venida del Señor Jesucristo, se habrá terminado la posibilidad de formar parte del pueblo de Dios, nacido de su Espíritu, hijo de Dios, que van a gobernar con Dios en el milenio y a vivir en la Nueva Jerusalén por una eternidad. Ahí se termina toda posibilidad. Los que sobrevivan a partir de allí ya no será con una naturaleza glorificada como todos los que hayan recibido a Jesucristo, sino que con una naturaleza humana, para que con esa naturaleza vivan o comienzan a vivir el milenio y sea repoblada con ellos la tierra. Ahora, la última fiesta judía, mandada en Éxodo y en los otros libros del Antiguo Testamento, es la fiesta judía de Sukkot o de los tabernáculos. Y esta fiesta era celebrada por ellos en recordación de que habitaron en el desierto. ¿Qué representa ahora esta fiesta para el cristiano? Porque para Cristo representaba que Él, cuando vino a la tierra, Él dijo que Él era el templo de Dios, porque dijo: destruid este templo y en 3 días lo voy a edificar. Y se refería a que lo iban a matar, pero a los 3 días iba a resucitar. Pero esa era la fiesta cumplida por Cristo, la fiesta de Sukkot. Y para el cristiano ahora, ciertamente, es también que Dios lo hace
el templo del Espíritu de Dios, lo hace templo del Espíritu Santo. Se constituye en tabernáculo de Dios también. Ya no es el templo físico, edificación física, sino que cada uno somos piedras vivas, templo del Espíritu de Dios. Pero la figura verdadera y donde realmente se va a celebrar por parte del cristiano la fiesta de los tabernáculos o de Sukkot es cuando al final de los tiempos y cuando haya nuevos cielos y nueva tierra, entonces descienda la nueva Jerusalén del cielo, para que todos los redimidos de todos los tiempos habiten con Dios Padre allí en la nueva Jerusalén y con Cristo como lumbrera de ese glorioso tabernáculo llamada Nueva Jerusalén. Aleluya. Como vemos, estas son las fiestas que nosotros debemos de celebrar y nada más. Pero como estamos hablando de la fiesta de la Navidad o del nacimiento del Señor Jesucristo, vamos a hablar en la siguiente sesión, vamos a hablar de precisamente lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto del nacimiento del Señor Jesucristo y en qué tiempo entonces se debería de celebrar si es que se quiere cumplir con una fecha. Y también si se quiere hacer una celebración digna del Señor Jesucristo. Acompáñanos en la siguiente enseñanza. Lo invitamos a que se una a nosotros en estos estudios que estamos realizando los días jueves. Que el Señor lo guarde y lo bendiga.